Isabel de Veracruz ahogó en lejía hirviendo al hacendado mientras dormía después de que violara a su hija, pero eso fue solo el comienzo. Lo que hizo después con los otros miembros de la familia fue tan perturbador que el virrey de Nueva España ordenó quemar todos los registros del caso. Quédate hasta el final, porque esta historia es la más brutal de todas las que hemos contado. En la ciudad de Veracruz, el puerto más importante de Nueva España en el Golfo de México, y la puerta de entrada de todo el comercio entre España y sus colonias americanas, el amanecer del 18 de septiembre de 1693, llegó con el sonido de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y el olor a mar que subía desde el puerto. Las olas del Golfo de México rompían contra el malecón, mientras los primeros rayos de sol iluminaban las murallas del fuerte de San Juan de Ulúa, que protegía la bahía. En la hacienda de San Lorenzo, ubicada a 16 kilómetros al sur de Veracruz, en el valle del río Jamapa, una mujer de 41 años llamada Isabel despertaba en el cuarto de servicio anexo a la cocina principal. Era un espacio de apenas 3 metros cuadrados sin ventanas, con un camastro de tablas de madera y una pequeña caja donde guardaba sus únicas 2 mudas de ropa. El calor era sofocante incluso a las 5 de la mañana. La humedad del trópico convertía cada respiración en un esfuerzo. Isabel se sentó en el camastro y miró hacia la puerta cerrada. Del otro lado de esa puerta estaba la cocina, y más allá la casa principal de la hacienda, donde dormía don Fernando de Ulloa y Mendoza, el hacendado. Isabel llevaba la cuenta exacta, 32 años, 4 meses y 17 días desde que había llegado a esta hacienda. 32 años de trabajo sin descanso, de humillación constante, de pérdidas acumuladas que habían vaciado su alma hasta dejarla hueca. Pero esa mañana era diferente. Esa mañana Isabel había tomado una decisión. Hoy terminaría todo, de una forma u otra. No importaba el costo. Ya no tenía nada que perder. Isabel había nacido el 3 de marzo de 1652 en un poblado de la etnia Igbo en el reino de Nri, en lo que hoy es el sureste de Nigeria, cerca del río Níger. Su nombre original era Adais, que en lengua Igbo significaba hija del rey. Aunque su padre no era realeza sino un herrero respetado cuyo trabajo era valorado en toda la región. Su madre Chingwe era una comerciante que vendía aceite de palma en los mercados locales. Adais creció junto a 2 hermanos mayores y una hermana menor en una aldea próspera, donde la metalurgia y el comercio sustentaban una vida relativamente cómoda. La sociedad Igbo era compleja y sofisticada. Tenían sistemas democráticos de gobierno, arte refinado, cosmología elaborada. Adais aprendió desde niña los principios del comercio acompañando a su madre a los mercados. Aprendió sobre metales observando a su padre trabajar el hierro en su taller. Era una niña curiosa e inteligente que memorizaba las historias que los ancianos contaban en las noches y las canciones ceremoniales que se cantaban en las festividades. Su vida cambió abruptamente en julio de 1661, cuando tenía 9 años. Una disputa sobre derechos de pesca en el río Níger entre su aldea y una aldea vecina escaló a violencia. La aldea vecina, aliada con traficantes portugueses, organizó una redada esclavista como venganza y método de obtener beneficio económico simultáneamente. Atacaron durante la noche cuando la mayoría de la aldea dormía. Adais despertó con el sonido de gritos y el olor a humo. Su casa estaba en llamas. Su padre intentó defender a la familia con un machete, pero fue abatido por un disparo de arcabuz. Adais, su madre y sus hermanos fueron capturados. Los encadenaron por el cuello formando una columna de 43 cautivos, y los obligaron a caminar durante 21 días hasta llegar al puerto de Bonny en la costa atlántica. Durante ese viaje, el hermano menor de Adais, que tenía solo 5 años, enfermó gravemente. Cuando ya no pudo caminar, los traficantes simplemente lo abandonaron al lado del camino para que muriera. Adais nunca olvidaría los gritos de su hermano pequeño, llamando a su madre mientras la columna de esclavos continuaba marchando. En los barracones del puerto de Bonny, construidos y operados por comerciantes ingleses de la Royal African Company, Adais fue separada de su madre, su hermano mayor y su hermana. Los traficantes dividían deliberadamente a las familias para dificultar la organización de resistencia. Adais
fue marcada con un hierro candente en el hombro izquierdo con las letras RAC de la compañía inglesa. Durante 6 semanas permaneció en aquellos barracones donde la muerte era tan común, que los cuerpos eran apilados cada mañana como leña y quemados en una pira fuera de las murallas. Adais sobrevivió comiendo lo mínimo que les daban, una papilla de mijo aguada una vez al día y agua turbia que causaba disentería a la mayoría. El 29 de agosto de 1661 BN, Adaise fue embarcada en el navío negrero inglés, Blessing junto con otros 512 africanos. El viaje a través del Atlántico duró 3 meses y medio, una de las travesías más largas y mortales de la ruta esclavista. Los cautivos estaban hacinados en las bodegas oscuras, encadenados en posición horizontal en estantes de madera con apenas 60 centímetros de espacio vertical. No podían sentarse ni darse vuelta. Permanecían acostados en sus propios excrementos, respirando aire fétido cargado de enfermedad. Durante aquella travesía, Adais vio morir a las personas encadenadas a su lado. Vio cómo la desesperación llevaba a algunos a intentar suicidarse golpeando sus cabezas contra la madera hasta perder la conciencia. Vio cómo la tripulación inglesa arrojaba los cuerpos al océano cada mañana después del recuento. Sobrevivió entrando en un estado de casi catatonia, disociando su mente de su cuerpo, refugiándose en recuerdos de su vida anterior. Cuando el Blessing atracó en el puerto de Veracruz, el 13 de diciembre de 1661, quedaban vivos solo 304 esclavos. Adais había cumplido 9 años hacía 3 meses, pesaba menos de 25 kilos, estaba cubierta de llagas infectadas y apenas podía caminar. Los sobrevivientes fueron llevados al mercado de esclavos ubicado en la Plaza Mayor de Veracruz, junto al Palacio del Ayuntamiento. Allí fueron exhibidos sobre tarimas de madera. Los compradores españoles los examinaban con ojo crítico, buscando los especímenes más fuertes que pudieran soportar el trabajo brutal en las haciendas y plantaciones. Adais, en su condición demacrada, no atrajo inicialmente mucho interés. Parecía demasiado débil para sobrevivir. Pero un hacendado llamado don Fernando de Ulloa y Mendoza, un hombre de 35 años con experiencia en curar esclavos enfermos para revenderlos a mayor precio, vio potencial en ella. Notó que a pesar de su debilidad evidente, la niña tenía una estructura ósea robusta que sugería que con nutrición adecuada, podría desarrollarse hasta convertirse en una trabajadora fuerte. Don Fernando la compró por 180 pesos de plata, un precio bajo que reflejaba su condición. La llevó a su hacienda San Lorenzo junto con otros 5 esclavos que había comprado ese día. La hacienda estaba ubicada en el valle fértil del río Jamapa, donde se cultivaba principalmente caña de azúcar, aunque también había ganado vacuno y campos de maíz. La hacienda San Lorenzo era una propiedad de 800 hectáreas. La casa principal era una construcción de 2 plantas de adobe y madera con techo de tejas, rodeada de jardines y un patio empedrado. A 100 metros de la casa principal estaban los barracones de esclavos, 4 edificios largos de adobe sin ventanas, donde dormían los trabajadores. Más allá estaban los campos de caña, los corrales para el ganado y el ingenio azucarero donde se procesaba la caña. En aquella hacienda trabajaban 63 esclavos, 42 hombres, 16 mujeres y 5 niños. Don Fernando era conocido en la región como un administrador eficiente, que extraía máxima productividad de sus esclavos, mediante una combinación de trabajo brutal, castigos severos y control estricto. Adais fue asignada inicialmente a tareas menores bajo la supervisión de Juana, una esclava criolla de 45 años que había nacido en la hacienda, y servía como cocinera principal. Fue Juana quien cuidó de Adais durante sus primeros meses, alimentándola con porciones extra de comida cuando don Fernando no miraba, aplicando ungüentos en sus llagas infectadas, enseñándole las palabras básicas de español necesarias para sobrevivir. Juana le dio el nombre cristiano de Isabel, después de que fuera bautizada en la capilla de la hacienda, el 20 de diciembre de 1661. Le explicó las reglas: obedecer inmediatamente cualquier orden sin importar qué tan absurda o cruel, nunca mirar a los amos a los ojos, nunca hablar a menos que se le pregunte directamente, trabajar constantemente incluso cuando estaba exhausta, nunca mostrar dolor o debilidad porque eso invitaba más castigos. Durante sus primeros años en la hacienda, Isabel fue asignada a tareas domésticas,
lavar ropa en el río, limpiar la casa, ayudar en la cocina. Se levantaba a las 4:30 de la mañana y trabajaba hasta las 9 de la noche. Los domingos tenía permitido descansar después de asistir a misa obligatoria en la capilla de la hacienda a las 6 de la mañana. Don Fernando estaba casado con doña Beatriz de Sotomayor y Guzmán, una criolla veracruzana de 32 años perteneciente a una familia de comerciantes ricos. De ese matrimonio habían nacido 3 hijos: Fernando, nacido en 1659, Rodrigo en 1661 y una hija, Leonor, en 1664. Doña Beatriz murió en el parto de su cuarto hijo en marzo de 1666. El bebé también murió. Don Fernando quedó viudo con 3 hijos de 7, 5 y 2 años. Don Fernando no volvió a casarse. Dedicó los siguientes años a administrar la hacienda y criar a sus hijos con ayuda de las esclavas que servían como nodrizas, niñeras y sirvientas. Los niños crecieron con un sentido de superioridad absoluta sobre los africanos, viendo a los esclavos no como personas, sino como herramientas animadas que existían para servirles. Isabel creció también en aquel ambiente. Para sus 15 años, en 1667, se había desarrollado hasta convertirse en una joven fuerte y capaz. El trabajo constante había construido músculos en sus brazos y espalda. Era alta para su edad, con complexión robusta que había heredado de su padre herrero. Juana, que se había convertido en figura materna para Isabel, le enseñó todo lo que sabía sobre cocina, lavandería y las 1000 tareas que mantenían funcionando la casa principal. Isabel aprendió rápidamente. Era inteligente y observadora, memorizaba procedimientos con una sola demostración. En abril de 1669, cuando Isabel tenía 17 años, conoció a un esclavo llamado Miguel. Era un hombre de 22 años de la etnia Wolof que trabajaba como carpintero en los talleres de la hacienda. Miguel había sido capturado en Senegal a los 14 años y traído a Veracruz, donde había aprendido el oficio de carpintería. Miguel e Isabel se encontraban en las comidas comunales que los esclavos compartían al mediodía en el patio fuera de los barracones. Miguel quedó impresionado por la fuerza tranquila de Isabel, por su capacidad de soportar el trabajo brutal sin quejarse, por algo en sus ojos que sugería que su espíritu no había sido completamente quebrado. Durante meses Miguel buscó oportunidades para hablar con Isabel. Al principio ella era reticente, temerosa de formar vínculos que inevitablemente serían rotos, pero Miguel era persistente y genuinamente amable. Gradualmente Isabel comenzó a responder a sus acercamientos. En enero de 1670, Miguel le pidió a don Fernando permiso para casarse con Isabel. Don Fernando, que veía el matrimonio entre esclavos como una forma de mantenerlos más estables y controlados, accedió. Miguel e Isabel se casaron el 14 de febrero de 1670 en la capilla de la hacienda, en una ceremonia simple. No hubo celebración ni fiesta. Esa noche compartieron por primera vez el camastro de Miguel en el barracón de hombres. Los barracones estaban divididos por género, pero se hacían excepciones para parejas casadas que podían compartir espacio en uno u otro barracón. En agosto de 1670, Isabel descubrió que estaba embarazada. La noticia le produjo emociones contradictorias. Había visto lo que le sucedía a los hijos de esclavos. Nacían en cadenas, eran separados de sus madres cuando eran útiles para trabajar, vivían vidas de sufrimiento continuo. No quería traer un hijo a ese mundo. Pero Miguel la convenció. Le dijo que cada vida era un acto de resistencia, que cada niño africano nacido era una afirmación de que no habían sido destruidos completamente. Isabel accedió, aunque el miedo nunca la abandonó durante todo el embarazo. La bebé, una niña, nació el 28 de abril de 1671. Isabel la llamó Chingüe en honor a su madre, aunque fue bautizada como Ana. Era una bebé hermosa con la piel oscura de su madre y los rasgos delicados de su padre. Lloraba con fuerza y se aferraba al pecho de Isabel con determinación. Durante los primeros años, Isabel amamantaba a Chingüe mientras trabajaba. La llevaba atada a su espalda con un pedazo de tela mientras lavaba ropa, limpiaba o ayudaba en la cocina. Cuando la bebé lloraba de hambre, Isabel se detenía brevemente para amamantarla,
y después continuaba trabajando. Don Fernando permitía que las madres esclavas mantuvieran a sus bebés durante los primeros 4 años. Después de eso, los niños eran asignados a tareas menores apropiadas para su edad. Para cuando cumplían 8 años, trabajaban tiempo completo en los campos o en la casa. Isabel sabía esto. Sabía que solo tenía 4 años con su hija antes de que comenzaran a separarlas progresivamente. Aprovechó cada momento. Amamantó a Chingüe hasta que tuvo 3 años. Le cantaba canciones en igbo que recordaba de su infancia. Le contaba historias sobre su abuelo el herrero y su abuela la comerciante. Quería que Chingüe supiera, aunque fuera vagamente, que venía de gente fuerte. Miguel adoraba a su hija. En los escasos momentos libres que tenía, tallaba pequeños juguetes de madera para ella, muñecas simples, animales, un pequeño carrito. Chingüe crecía rodeada del amor de sus padres, a pesar del horror que los rodeaba. En noviembre de 1673, cuando Miguel tenía 27 años, ocurrió un accidente en el taller de carpintería. Una viga pesada que estaba siendo levantada con polea se soltó y cayó sobre Miguel, aplastándole las piernas. El capataz mestizo que supervisaba el trabajo no llamó al médico inmediatamente, considerando que era un gasto innecesario para un esclavo. Para cuando finalmente trajeron al médico 6 horas después, las piernas de Miguel estaban tan dañadas que tuvieron que amputar la izquierda por debajo de la rodilla. La operación fue realizada sin anestesia en la mesa de la cocina. Miguel gritó durante toda la operación mientras 4 hombres lo sujetaban. Isabel estaba presente, obligada a ayudar sosteniendo instrumentos para el médico mientras su esposo aullaba de dolor. Miguel sobrevivió a la operación, pero quedó incapacitado para la mayoría de los trabajos. Don Fernando, que ahora lo consideraba un activo depreciado, lo asignó a tareas sedentarias como reparar herramientas menores y hacer cestas. El trabajo era menos brutal físicamente, pero pagaba el mismo precio. Nada, porque los esclavos no recibían salario. La amputación cambió a Miguel. El dolor físico constante de la pierna fantasma se combinaba con la humillación de ser tratado como inútil. Cayó en una depresión profunda. Dejó de hablar excepto cuando era absolutamente necesario. Se sentaba durante horas mirando al vacío. Isabel intentaba consolarlo, pero Miguel se había cerrado emocionalmente. En marzo de 1675, 2 años después del accidente, Miguel se ahorcó en el barracón, usando una soga que había trenzado secretamente. Lo encontraron en la madrugada colgando de una viga. Tenía 28 años. Isabel recibió la noticia mientras preparaba el desayuno en la cocina. Dejó caer el cuchillo que sostenía y corrió hacia el barracón. Llegó justo cuando estaban bajando el cuerpo de Miguel. Se arrodilló junto a él y por primera vez en 14 años de esclavitud, lloró abiertamente sin intentar contenerse. Chingüe, que tenía entonces casi 4 años, no comprendía completamente lo que había sucedido. Preguntaba por su padre constantemente. Isabel le decía que había ido a un lugar mejor, que ya no sufría, que algún día se reunirían con él. Miguel fue enterrado en el cementerio de esclavos ubicado en un rincón de la hacienda, en una fosa sin marcador. Isabel plantó un árbol de ceiba sobre su tumba, un árbol sagrado para muchas culturas africanas, que se creía conectaba el mundo de los vivos con el de los muertos. Después de la muerte de Miguel, Isabel se cerró emocionalmente. Continuaba funcionando, realizando sus tareas con eficiencia mecánica, pero había una vacuidad en sus ojos. Solo Chingüe le daba razón para continuar. La niña era lo único que quedaba de su esposo, lo único que le daba propósito. En mayo de 1675, cuando Chingüe cumplió 4 años, don Fernando anunció que la niña sería asignada a tareas menores. Comenzaría ayudando en la cocina bajo la supervisión de Juana e Isabel. Esto era mejor que ser enviada a los campos, pero aún así significaba el fin de la infancia de Chingüe. Ahora era una trabajadora. Chingüe era una niña inteligente y obediente. Aprendió rápidamente cómo lavar verduras, barrer, llevar mensajes. Isabel la observaba trabajar sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque su hija era capaz, tristeza porque veía el futuro que le esperaba, una vida de servitud sin fin. Los años pasaban con su monotonía opresiva. Isabel se levantaba cada día antes del amanecer, trabajaba hasta después del anochecer, se acostaba exhausta.
Los domingos asistía a misa obligatoria, donde el sacerdote predicaba sobre la resignación al sufrimiento como voluntad de Dios y la obediencia a los amos como mandamiento divino. Los hijos de don Fernando crecían hasta convertirse en adultos. Fernando, el mayor, cumplió 21 en 1680 y comenzó a ayudar a su padre administrando la hacienda. Rodrigo, el del medio, cumplió 19 el mismo año y fue enviado a la Ciudad de México a estudiar en el Colegio de San Ildefonso. Leonor, la hija, cumplió 16 y seguía viviendo en la hacienda bajo la tutela de su padre. Don Fernando para entonces tenía 54 años. Los años de vivir en el trópico, el consumo abundante de vino y una dieta rica habían engrosado su cuerpo considerablemente. Era un hombre corpulento de rostro enrojecido y respiración trabajosa. Su carácter se había vuelto más irascible con los años. Los castigos que imponía a los esclavos eran cada vez más severos y caprichosos. Isabel había cumplido 28 años en marzo de 1680. Llevaba 19 años en la hacienda San Lorenzo. Su cuerpo mostraba los efectos del trabajo brutal, cicatrices de azotes en la espalda, callos permanentes en las manos, dolor crónico en las rodillas por estar arrodillada lavando ropa durante horas cada día. Chingüe había crecido hasta convertirse en una niña de 9 años. Era hermosa, con rasgos delicados y ojos inteligentes. Trabajaba en la cocina junto a su madre e Isabel, lavando platos, pelando verduras, limpiando pisos. Era una niña alegre a pesar de las circunstancias, cantaba mientras trabajaba, sonreía fácilmente. En agosto de 1680 Fernando comenzó a notar a Chingüe de una manera diferente. La veía cuando la niña servía la comida o limpiaba las habitaciones. Sus ojos la seguían con una intensidad perturbadora. Isabel notó esto y sintió terror absoluto. Conocía esa mirada. Había visto cómo otros hacendados miraban a las esclavas jóvenes antes de violarlas. Isabel intentó mantener a Chingüe alejada de don Fernando tanto como era posible. Le asignaba tareas que la mantenían en la cocina o en el lavadero, lejos de la casa principal, pero era imposible evitar completamente el contacto. El 15 de septiembre de 1680, don Fernando ordenó que Chingüe le llevara agua a su habitación. Era cerca de las 10 de la noche. Isabel, que estaba limpiando la cocina, sintió pánico cuando escuchó la orden. Intentó ofrecer ir ella misma, pero don Fernando insistió específicamente en que fuera la niña. Chingüe subió las escaleras con una jarra de agua. Isabel esperó en la cocina, su corazón latiendo con fuerza, rezando a todos los dioses que recordaba de su infancia en Nigeria. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. Cuando Chingüe finalmente bajó, caminaba de manera extraña. Su vestido estaba rasgado en el cuello. Tenía los ojos vidriosos, mirando hacia adelante sin ver realmente. Isabel corrió hacia ella. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Chingüe no respondió. Temblaba en silencio. Isabel la llevó al cuarto de servicio. La examinó y confirmó sus peores temores. Don Fernando había violado a su hija. Chingüe tenía 9 años. Isabel abrazó a su hija mientras Chingüe lloraba silenciosamente. Por primera vez desde la muerte de Miguel, Isabel sintió algo más que entumecimiento. Sintió ira. Una ira fría, calculadora, homicida. Esa noche, mientras Chingüe finalmente se dormía exhausta del llanto, Isabel permaneció despierta. Miraba el techo de adobe del cuarto de servicio y tomaba una decisión. Don Fernando pagaría por lo que había hecho. No importaba el costo, ya no le importaba sobrevivir, solo importaba la justicia. Durante los días siguientes, Isabel funcionaba en piloto automático. Realizaba sus tareas mecánicamente mientras su mente planeaba. Observaba los hábitos de don Fernando, sus rutinas, buscaba vulnerabilidades. Don Fernando continuaba llamando a Chingüe a su habitación. Lo hacía 2 o 3 veces por semana. Chingüe iba porque no tenía opción. Regresaba cada vez más rota. La alegría que había caracterizado a la niña desapareció completamente. Se volvió silenciosa, retraída, miraba al vacío durante horas. Isabel intentó protegerla. Una noche se ofreció a ir ella misma en lugar de Chingüe. Don Fernando la hizo azotar por insolencia. 15 latigazos en el patio mientras los demás esclavos eran obligados a observar. Isabel los recibió en silencio,
sin gritar, mirando fijamente a don Fernando con ojos que prometían muerte. El 17 de septiembre de 1693, 13 años después de que don Fernando comenzara a violar a Chingüe, Isabel finalmente actuó. Chingüe ahora tenía 22 años. Los años de abuso habían destruido su espíritu. Funcionaba como autómata, sin emoción visible, completamente cerrada emocionalmente. Esa mañana, Isabel se levantó a las 4 como siempre, pero en lugar de comenzar inmediatamente con sus tareas, fue al almacén donde se guardaban los productos de limpieza. Allí encontró lo que buscaba, un barril grande de lejía. La lejía era un producto común usado para blanquear ropa. Se hacía mezclando ceniza de madera con agua y dejándola reposar hasta que se formaba una solución alcalina fuerte. Era cáustica, quemaba la piel al contacto, y si se ingería o entraba en los pulmones causaba daño interno severo y muerte. Isabel tomó una olla grande de hierro que normalmente se usaba para hacer jabón, y la llenó con lejía del barril. Llevó la olla a la cocina, y la colocó sobre el fogón más grande. Encendió el fuego y esperó. La lejía comenzó a calentarse, después a burbujear suavemente, finalmente a hervir produciendo vapores tóxicos que hacían difícil respirar. Isabel sabía que don Fernando dormía hasta las 8 de la mañana. Se levantaba, desayunaba y después salía a supervisar el trabajo en los campos. Pero esa mañana todo cambiaría. A las 7:30, Isabel tomó la olla de lejía hirviendo usando trapos gruesos para proteger sus manos. La olla pesaba al menos 15 kilos. Isabel había desarrollado fuerza considerable durante 32 años de trabajo brutal. Cargó la olla con relativa facilidad. Subió las escaleras hacia la habitación de don Fernando. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre los escalones de madera. Llegó a la puerta de la habitación. Estaba cerrada pero no con llave. Los amos no temían a sus esclavos. Consideraban impensable que un esclavo los atacara. Isabel empujó la puerta suavemente con su hombro. Se abrió sin hacer ruido. La habitación estaba en penumbra. Las cortinas pesadas bloqueaban la luz del amanecer. Don Fernando dormía en su cama. Un mueble grande con dosel de madera tallada y colchón de plumas importado de España. El hacendado roncaba suavemente, completamente vulnerable. Isabel se acercó a la cama, cargando la olla de lejía hirviendo. Se paró junto a la cabecera mirando hacia abajo al hombre que había violado a su hija durante 13 años. El hombre que representaba todo el sistema que la había destruido. Don Fernando se movió ligeramente en su sueño, pero no despertó. Isabel levantó la olla y la inclinó vertiendo la lejía, hirviendo directamente sobre la cara y el pecho de don Fernando. El efecto fue instantáneo y horrible. Don Fernando despertó gritando. La lejía hirviendo quemaba su piel químicamente, mientras la temperatura extrema la quemaba térmicamente. Los vapores tóxicos entraban en sus pulmones cuando inhalaba para gritar. Su rostro comenzó a derretirse literalmente, la piel desprendiéndose en tiras. Isabel continuó vertiendo la lejía metódicamente. Don Fernando intentó levantarse, pero la agonía era tan intensa que solo podía retorcerse. Sus gritos eran inhumanos, aullidos de dolor absoluto. Isabel observaba sin expresión, vertiendo la lejía hasta que la olla estuvo vacía. Los gritos habían alertado a toda la casa. Fernando, el hijo mayor que ahora tenía 34 años, corrió hacia la habitación de su padre. Isabel escuchó sus pasos subiendo las escaleras. Dejó caer la olla vacía y salió de la habitación. Se encontró con Fernando en el corredor. Él la vio cubierta de salpicaduras de lejía. Comprendió inmediatamente lo que había sucedido. «¿Qué hiciste?», gritó. Isabel no respondió. Simplemente caminó hacia él. Fernando intentó agarrarla, pero Isabel era más fuerte de lo que él anticipaba. Lo empujó con fuerza enviándolo de espaldas contra la pared. Antes de que pudiera recuperarse, Isabel corrió escaleras abajo hacia la cocina. Allí tomó el cuchillo de carnicero más grande, un cuchillo pesado con hoja de 35 centímetros que se usaba para desarticular cerdos. También tomó un machete que se usaba para cortar caña de azúcar. Armada con estas dos armas, Isabel se dirigió hacia el comedor, donde sabía que Leonor, la hija de don Fernando, estaría desayunando. Leonor tenía 29 años. Nunca se había casado y vivía todavía en la hacienda. Estaba sentada en la mesa del comedor comiendo pan con mantequilla y chocolate caliente cuando Isabel entró.
Leonor levantó la vista y vio a Isabel acercándose con un cuchillo y un machete en las manos. «¿Isabel qué?», comenzó a decir, pero no terminó la frase. Isabel cruzó el comedor en 3 zancadas y hundió el cuchillo de carnicero en el pecho de Leonor. La hoja penetró entre las costillas, directamente al corazón. Leonor miró hacia abajo al cuchillo sobresaliendo de su pecho con expresión de shock absoluto. Intentó hablar, pero solo emitió un gorgoteo burbujeante. Isabel sacó el cuchillo y Leonor cayó de la silla al suelo. Murió en menos de 1 minuto. Isabel escuchó pasos. Fernando venía hacia el comedor. También escuchaba los gritos continuos de don Fernando, que todavía estaba vivo en su habitación. Isabel se preparó para defenderse. Fernando entró al comedor y vio el cuerpo de su hermana en el piso. Su rostro se contorsionó en ira y horror. Tomó una silla pesada de madera y la levantó como arma improvisada. «Te voy a matar, maldita esclava», gritó. Fernando cargó hacia Isabel blandiendo la silla. Isabel se movió lateralmente esquivando el golpe y swingueó el machete con toda su fuerza. La hoja afilada cortó profundamente el brazo derecho de Fernando, casi cercenándolo por completo. Fernando soltó la silla gritando de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, Isabel lo atacó nuevamente. El machete cortó su cuello en un ángulo ascendente, abriendo la arteria carótida. La sangre brotó en un arco pulsante. Fernando cayó al suelo agarrándose el cuello inútilmente. Murió en menos de 2 minutos. Isabel se quedó parada en el comedor, respirando pesadamente. Estaba cubierta de sangre. Había matado a 3 miembros de la familia Ulloa, pero no había terminado. Los gritos de don Fernando habían cesado. Isabel regresó a su habitación. El hacendado estaba muerto finalmente. Su rostro era irreconocible, derretido por la lejía. Su pecho mostraba quemaduras profundas donde la piel se había desprendido completamente. Isabel miró el cadáver sin sentir satisfacción ni remordimiento, solo sentía vacío. Había esperado que la venganza le traería algo, paz quizás, o cierre, pero no sintió nada. Bajó las escaleras y salió al patio donde los esclavos se habían congregado alertados por los gritos. Chingüe estaba allí también, mirando a su madre cubierta de sangre. Isabel caminó hacia su hija y la abrazó. «Ya terminó», le dijo Isabel a Chingüe. «Ya no puede hacerte daño nunca más». Chingüe abrazó a su madre y lloró. Por primera vez en años lloró, no de tristeza sino de alivio, de liberación, de algo parecido a la esperanza. Los otros esclavos observaban en silencio. No intentaron detener a Isabel, ni llamar a las autoridades. Algunos de ellos habían sufrido abusos similares. Todos habían sido testigos de la crueldad de la familia Ulloa durante décadas. No sentían lealtad hacia sus opresores muertos. Isabel se dirigió a los esclavos congregados. «Don Fernando está muerto», anunció. «Sus hijos Fernando y Leonor están muertos. Rodrigo está en la Ciudad de México y no sabe lo que ha sucedido. Tenemos quizás 2 o 3 días antes de que alguien venga a investigar. Algunos de ustedes querrán huir hacia las montañas, donde hay comunidades de cimarrones. Otros querrán quedarse y ver qué sucede. Yo me quedaré. Ya no tengo a dónde ir, pero ustedes pueden elegir». Los esclavos se miraron entre sí. Durante 1 hora debatieron en voz baja. Finalmente 23 de los 63 esclavos decidieron huir. Tomaron provisiones, herramientas y armas de la hacienda y partieron hacia las montañas de Veracruz, donde sabían que existían asentamientos de esclavos fugitivos. Los 40 esclavos restantes, incluyendo a Isabel y Chingüe, decidieron quedarse. Algunos porque tenían niños pequeños y no podían arriesgar la huida. Otros porque simplemente estaban demasiado cansados para intentarlo. Isabel se quedó porque sabía que sería ejecutada de todos modos, y prefería enfrentar su destino en sus propios términos. Durante 2 días, los esclavos que quedaron mantuvieron la hacienda funcionando como si nada hubiera sucedido. Enterraron los 3 cuerpos en el cementerio de esclavos, en tumbas sin marcador. Limpiaron la sangre del comedor y la habitación de don Fernando. Alimentaron al ganado, regaron los campos, mantuvieron las apariencias. El 20 de septiembre de 1693 3 días después de los asesinatos, un comerciante de Veracruz que hacía negocios regularmente con don Fernando llegó a la hacienda. Cuando preguntó por el hacendado, los esclavos le dijeron que había salido a supervisar los campos.
El comerciante esperó varias horas, pero don Fernando nunca apareció. Finalmente se marchó prometiendo regresar. Pero el comerciante sospechaba que algo estaba mal. La atmósfera en la hacienda era extraña. Los esclavos actuaban de manera nerviosa. Cuando regresó a Veracruz, reportó sus sospechas al alcalde. El 21 de septiembre, el alcalde de Veracruz, don Antonio de Benavides, envió una partida de alguaciles a investigar. Cuando llegaron a la hacienda San Lorenzo y comenzaron a hacer preguntas, los esclavos finalmente admitieron lo que había sucedido. Los alguaciles encontraron los 3 cuerpos enterrados en el cementerio de esclavos. Arrestaron a Isabel inmediatamente. Cuando le preguntaron quién más había participado en los asesinatos, Isabel respondió que había actuado completamente sola. Los demás esclavos no habían hecho nada excepto no reportar los crímenes, lo cual era comprensible dado que eran esclavos sin ninguna agencia real. Isabel fue llevada encadenada a Veracruz y encerrada en el calabozo del ayuntamiento. El caso causó conmoción en toda la región. Una esclava había asesinado a su amo y 2 de sus hijos. Era impensable, aterrador para toda la clase propietaria de esclavos. Las autoridades querían respuestas. ¿Había sido parte de una conspiración más amplia? ¿Otros esclavos habían planeado con ella? ¿Era el comienzo de una rebelión? Isabel fue interrogada repetidamente bajo tortura. El potro, la garrucha, el agua. Pero no había conspiración que confesar. Había actuado sola. Cuando le preguntaban por qué había matado a don Fernando y sus hijos, Isabel respondía con la verdad simple. Porque don Fernando violó a mi hija durante 13 años. Porque su familia representaba un sistema que me robó mi vida. Porque ya no tenía nada que perder, y decidí que prefería morir haciendo justicia que continuar viviendo en sumisión. El caso llegó hasta el virrey de Nueva España, don Gaspar de Sandoval Silva y Mendoza, conde de Galve, quien gobernaba desde la Ciudad de México. El virrey estaba profundamente perturbado por el caso, no tanto por la muerte de los Ulloa sino por lo que representaba. Una esclava había matado a sus amos, y otros esclavos la habían encubierto. Era evidencia de que el sistema de esclavitud generaba resentimiento que podía estallar en violencia. El virrey ordenó que Isabel fuera ejecutada públicamente de la manera más brutal posible para aterrorizar a otros esclavos. Pero también ordenó, sorprendentemente, que se realizara una investigación sobre las condiciones en la hacienda San Lorenzo. Quería saber si los abusos que Isabel alegaba eran reales. La investigación, conducida por un oidor de la Real Audiencia, descubrió que las alegaciones de Isabel eran completamente ciertas. Don Fernando había violado sistemáticamente a Chingüe durante 13 años. También había violado a otras esclavas a lo largo de su vida. Los castigos que imponía eran brutales incluso para los estándares de la época. Las condiciones de vida en la hacienda eran deplorables. Pero esto presentaba un problema para las autoridades. Si reconocían públicamente que Isabel había actuado en respuesta a abusos reales, podría parecer una justificación de su violencia. Otros esclavos podrían sentirse inspirados a tomar venganza contra amos abusivos. El virrey tomó una decisión extraordinaria. Ordenó que todos los registros detallados del caso fueran destruidos. Los documentos oficiales registrarían simplemente que una esclava había asesinado a su amo y 2 hijos. Había sido ejecutada, caso cerrado. Los detalles sobre las violaciones, los abusos, las condiciones en la hacienda, todo sería borrado del registro oficial. Esta decisión fue implementada rigurosamente. Los documentos del caso fueron quemados. Los testigos fueron intimidados para que no hablaran. El comerciante que había reportado las sospechas iniciales fue amenazado con pérdida de sus licencias comerciales si mencionaba el caso. Pero antes de la ejecución, el virrey hizo algo más. Ordenó que Chingüe, la hija de Isabel, fuera oficialmente liberada, no como recompensa, sino para evitar que se convirtiera en símbolo. Si Chingüe permanecía esclava después de que ejecutaran a su madre, podría inspirar simpatía peligrosa. Mejor liberarla y dejarla desaparecer en el anonimato. El 5 de octubre de 1693, 18 días después de los asesinatos, Isabel fue llevada a la Plaza Mayor de Veracruz. Miles de personas se habían congregado. Había españoles, criollos, mestizos, indígenas, libertos y cientos de esclavos obligados a asistir para que vieran el precio de la rebelión.
Isabel fue llevada al centro de la plaza donde habían construido una pira. La sentencia era muerte por fuego. Sería quemada viva. El castigo reservado para los crímenes más graves. Isabel caminaba con la cabeza erguida. Estaba demacrada por las semanas de tortura. Tenía heridas visibles en sus brazos y piernas, pero mantenía su dignidad. Cuando la ataron al poste en el centro de la pira, miró a la multitud sin miedo. Un sacerdote se acercó ofreciéndole los últimos sacramentos. Isabel lo miró y dijo en voz lo suficientemente alta para que muchos pudieran escuchar: Padre, su Dios permite que los hombres violen a niñas de 9 años. Su Dios bendice un sistema donde los seres humanos son propiedad. No quiero nada de ese Dios. Si hay justicia en algún lugar del universo, no será encontrada en su religión. El sacerdote se persignó horrorizado y se alejó declarando que Isabel estaba poseída por demonios. El verdugo encendió la pira. Las llamas comenzaron a crecer lentamente rodeando a Isabel. Pero antes de que las llamas la alcanzaran, Isabel gritó una última declaración en español seguida de Igbo. En español dijo: «Maten mi cuerpo, pero no pueden matar lo que represento. Cada esclavo que sufre lleva mi ira en su corazón. Cada madre que pierde un hijo a este sistema es mi hermana. No soy la primera en resistir, y no seré la última». Después habló en Igbo, su lengua materna que no había usado en más de 3 décadas. Las palabras fluyeron de ella como un río, invocaba a sus ancestros, maldecía a sus opresores, afirmaba su humanidad en el idioma de su pueblo. Las llamas finalmente la alcanzaron. Isabel gritó de dolor, pero sus gritos no eran de súplica, eran de desafío. Continuó gritando hasta que el humo llenó sus pulmones, y finalmente quedó en silencio. Isabel murió a las 11:15 de la mañana del 5 de octubre de 1693. Tenía 41 años. Su cuerpo fue quemado completamente hasta que solo quedaron cenizas. Esas cenizas fueron dispersadas en el mar para que no quedara rastro físico de su existencia. Chingüe, quien había sido liberada oficialmente días antes, observó la ejecución de su madre desde la multitud. Después de que todo terminó, desapareció. No hay registros de qué le sucedió. Probablemente se trasladó a otra ciudad donde podía vivir como liberta sin el estigma de ser hija de Isabel de Veracruz. La historia de Isabel fue oficialmente suprimida pero imposible de borrar completamente. Se contaba en susurros entre los esclavos de Veracruz, y más allá. La mujer que había ahogado en lejía hirviendo al hacendado que violó a su hija, que después mató a sus 2 hijos, que desafió al sistema hasta su último aliento. Y el impacto de su caso fue real, aunque no reconocido oficialmente. El virrey implementó nuevas regulaciones sobre el tratamiento de esclavos en Nueva España. Estableció que los hacendados que violaran a sus esclavas podían ser multados. Era una medida débil que era raramente aplicada, pero representaba al menos un reconocimiento tácito de que los abusos sexuales eran un problema. También ordenó inspecciones periódicas de haciendas para verificar condiciones de vida. Estas inspecciones eran mayormente superficiales, pero ocasionalmente resultaban en multas o advertencias para los propietarios más abusivos. Estas reformas no terminaron con los horrores de la esclavitud, ni siquiera los redujeron significativamente, pero representaban una grieta en el sistema, un reconocimiento de que la brutalidad ilimitada generaba resistencia que eventualmente amenazaba la estabilidad del sistema completo. La hacienda San Lorenzo fue heredada por Rodrigo de Ulloa, el hijo del medio que había estado en la Ciudad de México cuando ocurrieron los asesinatos. Rodrigo intentó continuar operando la hacienda, pero nunca pudo replicar el éxito de su padre. Los esclavos que quedaron eran diferentes ahora. Habían visto que era posible golpear a los opresores. En 1701, 8 años después de la muerte de Isabel, Rodrigo vendió la hacienda y se trasladó a España. El nuevo propietario la operó durante 20 años, más antes de que finalmente fuera abandonada cuando el mercado de azúcar colapsó. Para 1750 la hacienda San Lorenzo era ruinas. Hoy, más de 330 años después, no quedan rastros físicos de la hacienda. El sitio fue absorbido por la expansión urbana de Veracruz, pero la historia de Isabel permanece en la memoria colectiva de las comunidades afrodescendientes de México. Isabel de Veracruz representa a innumerables mujeres africanas, cuyas historias nunca fueron contadas. Mujeres que sufrieron abusos inimaginables,
que vieron a sus hijos victimizados, que finalmente decidieron que el precio de la dignidad valía el precio de sus vidas. Su historia es incómoda, porque desafía narrativas simplistas. No fue una heroína perfecta. Mató a 3 personas, una de las cuales Leonor, posiblemente no había cometido abusos directos contra ella o Chingüe. Pero su violencia no puede ser entendida separada del contexto de violencia sistemática en la que vivió 32 años. Fue capturada a los 9 años, esclavizada, marcada con hierros candentes, azotada repetidamente, vio morir a su hermano pequeño durante la marcha hacia la costa, fue separada de su madre y hermanos, que nunca volvió a ver, vio a su esposo incapacitado y destruido, hasta que se suicidó, y finalmente vio a su hija violada sistemáticamente durante 13 años, comenzando cuando tenía solo 9 años. Después de 32 años de esto, decidió que ya no podía continuar. No buscaba reforma del sistema, no esperaba cambio gradual, simplemente quería justicia para su hija y venganza contra el hombre que la había destruido, y estaba dispuesta a pagar el precio final por ello. La pregunta que su historia plantea es dolorosa. ¿Qué opciones tenía? Los tribunales coloniales no procesaban a los hacendados por violar a sus esclavas. La Iglesia no intervenía. No existía ninguna institución, ninguna ley, ninguna autoridad que protegiera a personas como Chingüe. Su única opción era aceptar el abuso o resistir, sabiendo que la resistencia significaba muerte. Eligió resistir, y aunque su acto individual no cambió el sistema, fue parte de una acumulación de resistencias que eventualmente hicieron insostenible el sistema de esclavitud. La historia de Isabel nos recuerda que los sistemas de opresión no cambian porque los opresores desarrollan conciencia moral. Cambian cuando el costo de mantenerlos se vuelve demasiado alto. Y ese costo es pagado por personas como Isabel que deciden que ya no aceptarán su opresión sin importar las consecuencias. 331 años después de su muerte, su historia sigue resonando porque las preguntas que plantea siguen siendo relevantes. ¿Cuándo está justificada la violencia contra la opresión? ¿Cómo juzgamos los actos de personas que vivieron bajo condiciones que no podemos imaginar? ¿Qué significa la justicia cuando los sistemas legales están diseñados para proteger a los opresores? Isabel de Veracruz no tiene una tumba que podamos visitar. Sus cenizas fueron dispersadas en el mar, pero su memoria vive en cada acto de resistencia contra la injusticia, en cada madre que protege ferozmente a sus hijos, en cada persona que decide que la dignidad humana vale cualquier precio. Esta es la historia verdadera de Isabel de Veracruz, la mujer que ahogó en lejía hirviendo al hacendado que violó a su hija, que después mató a sus 2 hijos, y que desafió al sistema de esclavitud hasta su último aliento en 1693. Una historia que el virrey de Nueva España intentó borrar de la historia, pero que sobrevivió en la memoria de aquellos que nunca olvidarán. Si esta historia te impactó, compártela para que historias como esta nunca sean olvidadas.